es deprimirse, dejar la ciencia y empezar en otras cosas, y que hay mucha ciencia alternativa, hasta ciencias sociales, hay de todo, o vamos a simplificarlo de manera que abordemos de una manera práctica nuestros resultados, ¿no? Y entonces entra el concepto de modelo. El concepto de modelo lo que incluye es hacer aproximaciones que simplifiquen la teoría general. Y gracias a eso, pues no se puede resolver la dinámica celeste, acabamos de ver, pero se puede enviar un onda a la Luna. No se puede anticipar la evolución del clima terrestre ni siquiera en Semana Santa, pero se puede predecir el tiempo que hará en los próximos días. Estos son modelos, estos son representaciones. Cuando uno va a un modelo, yo no puedo dejar de contar una anécdota que me contaba el profesor que era mi supervisor en el postdoc en Francia, que él era un hombre que, aparte de ser un científico, era un gran amante del arte, y entonces acostumbró a sus hijos a llevarlo desde muy pequeño a los museos. Entonces él contaba siempre la anécdota de una niña que en aquel momento tenía 6 años, que era su hija mayor, que la llevó a un museo, estaba en el Louvre, y entonces estaban delante de un gran bodegón donde había un cuadro de este tipo. Realmente lo que había era, ¿qué vemos aquí? Entonces cuando él le preguntó a su hija, ¿qué es lo que estás viendo aquí?, esperando que la hija le dijera manzanas, se quedó con la gran sorpresa de, ¿tú no ves ahí manzanas? Y le dice, papá, las manzanas se comen. Eso nos manda otro mensaje, ¿no? La modelización en ciencia proporciona representaciones sencillas de la naturaleza en las que los métodos físico-matemáticos pueden aplicarse. Antes no podíamos aplicar los métodos físico-matemáticos, pero ahora sí. Es la primera vez que estoy comiendo dando una charla. Bueno, pero cuando nosotros queremos generar modelos, hay una cosa que realmente es atávica. Desde niños, nosotros estamos impulsados a imaginar que el todo está formado por partes. Todos los materiales que nos rodean estarán formados por elementos más pequeños. De manera que un niño no rompe un juguete. Realmente un niño lo que está haciendo es escrutar de qué está formado ese juguete. Y esa teoría no solamente es atávica en cada vida nuestra, sino que se retrotrae a más de 25 siglos. Eso está en la teoría de Empédocles, donde quería justificar el todo de qué parte se componía. Entonces su idea en aquel momento fue que había 4 elementos de la materia: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y la proporción en la cual se mezclaban estos 4 componentes pues daba lugar a todas las especies y todos los materiales sobre la tierra. Por ejemplo, un conejo, ¿no?, que tendría poca tierra pero tendría mucho fuego porque la energía estaba ligada a él. Esta fue una de las teorías que se desarrollaron, pero Demócrito desarrolló una teoría alternativa en donde la idea era que la materia está formada por átomos y cada entidad que nosotros observamos pues simplemente está constituida por elementos, pequeños elementos que al final van a ser no divisibles, y de ahí la palabra átomo. Entonces, si yo tengo la piel de un mamut, pues habrá átomos de mamut. Si yo tengo una piedra, pues habrá átomos de piedra. De estas dos ideas de conceptos arcaicos del ego, de descomposición, al final, como todos sabemos, llegó en el fondo la teoría de Demócrito es la que tiene mayor operatividad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos vamos moviendo ya hacia el mundo de la química? Pues vamos a tener unos recursos en modelado que parten de una idea fundamental. La química es una ciencia molecular. Es una ciencia molecular porque en la química lo que vemos es cómo se transforman las moléculas y las reacciones químicas a que dan lugar. Realmente en un sitio donde hay poder es en la química, porque la química te va a generar, en principio, con un conocimiento suficientemente avanzado, aquellas moléculas que no existen y que van a servir para algo. O vamos a reconocer propiedades de las moléculas y de los materiales que son de enorme interés para algo. Entonces, el problema está en que todas esas propiedades que nosotros vamos a observar,
vienen de esa descomposición, de esa idea del Lego. Y ese Lego para nosotros es las moléculas. ¿Y qué le pasa a las moléculas? Pues que tanto las moléculas como los átomos, que en ocasiones también contribuyen a dar estructuras macroscópicas, se comportan mediante leyes del mundo microscópico, que se describen por la mecánica cuántica. De manera que en la mecánica cuántica aparecen dos conceptos extremadamente extraños para nuestra observación del mundo. Porque en nuestra observación del mundo no existe la cuantización y en nuestra observación del mundo no existe la dualidad onda-partícula. Esto ha generado siempre un enorme desconcierto cuando se trata de darle características de nuestro mundo sensorial a las partículas microscópicas. Y eso justamente siempre es un error. Es un error y es un problema a la hora de modelar, porque todo lo que sea modelo es algo que revierte en nuestra imaginación a aquello que conocemos. Y el mundo microscópico no lo conocemos, con lo cual ahí tenemos un pequeño problema. El problema está, por ejemplo, aquí ejemplificado, ¿no? Cuando nosotros consideramos cualquier partícula como un electrón en una imagen clásica, si yo pongo una barrera suficientemente alta y el electrón viene por aquí, pues naturalmente lo que se va a producir, por la presencia de un campo eléctrico, lo que se va a producir es un rebote, ¿no? Y tenemos el comportamiento típico de que si la barrera no es suficientemente alta, pues yo no lo puedo traspasar porque soy un material, tengo un comportamiento macroscópico. Entonces nosotros entendemos perfectamente lo que es la colisión entre coches, la colisión entre bolas, un juego de billar, pero no podemos comprender lo que son las colisiones entre átomos moleculares. Y sin embargo es lo que ocurre. Cuando yo tengo un electrón, este electrón, comportándose como onda, llega a esta barrera y aunque no tenga energía suficiente, en un momento dado es capaz de atravesarlo. Esto es algo inimaginable para nosotros porque queremos asignar los electrones como masa. Sin embargo, las propiedades ondulatorias es algo bien conocido. Yo no puedo atravesar la puerta. No puedo atravesar, ¿no? ¿Se me oye o no se me oye? Sí. Pero la onda sonora sí puede atravesar la puerta. Simplemente es que intentamos razonar en términos que no son correctos, pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Afortunadamente, en 1927 Schrödinger formuló, basado en el concepto de onda-partícula, una ecuación extremadamente complicada, en donde nos decía, si encontramos la solución de esta ecuación diferencial, pues yo puedo describir los sistemas microscópicos y olvídate de los modelos, simplemente entiende el resultado matemático del problema. Confía en el resultado matemático y no trate de crearte imágenes. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando hablamos en química, por un lado tenemos las moléculas, partículas microscópicas que tienen un comportamiento completamente ajeno a nuestra experiencia, pero además es que cuando nosotros estamos acostumbrados a trabajar con sistemas macroscópicos es el número de partículas. Entonces, para hacernos una idea de dónde está el problema, el segundo problema de la química, es, imaginemos la siguiente experiencia. Tenemos la Tierra, aproximadamente hay 7.000 millones de habitantes, y ahora vamos a coger cada uno de esos habitantes y lo vamos a mandar en una nave espacial para una colonización del planeta, a los 7.000 millones. Bueno, sé que alguien pensaría mandar a alguien con cierta prioridad, pero estamos hablando de que todos nos tenemos que ir, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es generar 7.000 millones de planetas, en donde cada uno de esos planetas vamos a tener el mismo número de habitantes. 7.000 millones, los 7.000 millones de planetas. Entonces, eso nos daría una cantidad que sería 49 billones, en billones en términos castellanos, millones de millones. Entonces, tendríamos 49 billones de habitantes de colonia. En realidad, y no estaríamos muy lejos, casi todos estos habitantes los podríamos mandar otra vez y generaríamos un número que en cualquier caso sería mucho menor que la pregunta de cuántas moléculas de agua hay en este vaso. La respuesta de eso la tenéis aquí. Fijaros que sobre el número
que tenemos antes aumentaron. Estos son aproximadamente 70 trillones de moléculas de agua, en el uso del término en castellano. Por tanto, vamos a enfrentar el segundo problema. Cuando yo tengo mi vaso de agua o mi Erlenmeyer con agua o con una sal, ¿no? Lo que el Lego del niño que tengo dentro, lo que va a tener es una imagen como esta. Una imagen donde tenemos muchas partículas, la mayoría de lo que estamos viendo aquí son moléculas de agua, interaccionando entre sí a una distancia muy pequeña porque tenemos justamente un medio condensado, es un líquido de lo que estamos hablando. Eso quiere decir que para tratar el comportamiento de un colectivo de partículas que tiene un comportamiento ya extraño, un comportamiento cuántico, además tenemos tantas partículas que interaccionan entre sí que necesariamente tenemos que caer en los principios de la mecánica estadística. Por tanto, cuando la ciencia química es una ciencia molecular y tratamos de modelizar y de hacer una química teórica, necesariamente tenemos que contar con las herramientas que derivan de la mecánica cuántica y la mecánica estadística. Es la forma en que podemos comprender el mundo macroscópico en términos de propiedades moleculares. Y estas son las únicas ecuaciones y no las voy a explicar, simplemente decir cómo bajamos. En principio, desde los años, de finales de los años 30, desde la ecuación de Schrödinger, yo soy capaz de saber cómo es la dinámica y la evolución de un sistema con el tiempo de muchas partículas. El problema está en que esta ecuación diferencial, íntegro diferencial, es una ecuación donde involucra a un número de partículas n del orden de magnitud de lo que acabamos de hacer en el experimento de los planetas, 49 trillones. Entonces, si tenemos dificultad para resolver para una sola partícula el movimiento de esto, ni que decir tiene los 30 trillones, ¿no? Eso entonces se va simplificando. Por ejemplo, pasamos a, bueno, nos conformamos no con seguir la evolución de todo el sistema, sino que sea independiente del tiempo. Entonces nos vamos a una ecuación como la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, donde seguimos con este sumatorio, pero ya no tenemos una dependencia temporal. Simplemente sabemos cuándo los sistemas están en equilibrio. Y después de eso utilizamos algo muy usado en física, muy usado en matemáticas, que es la factorización. En un momento dado, el comportamiento de la serie de partículas lo convertimos en el comportamiento de cada una de las partículas en ese número de veces. Eso es la factorización. Y por supuesto, junto con todo ello, necesitaremos un tratamiento estadístico, normalmente semiclásico, clásico, porque es la única manera de abordar todo lo que es el conjunto de sistemas de partículas que interaccionan. De todas maneras, tenemos muchas partículas, tenemos muchos cálculos, y hay que decir que los primeros trabajos, sobre todo los de los físicos cuánticos, pues se apoyaron, esto era antes de los años, estamos hablando de los años 30, y entonces la resolución de los sistemas había que hacerlo a mano. Uno de los primeros métodos, que está basado en un método que es iterativo, es decir, tienes que estar haciendo un proceso donde la solución te vas aproximando a ella, pues quien inventó ese método tuvo la suerte de que su padre era un ingeniero que se acababa de jubilar. Se ve que no tenía nietos y entonces puso al padre a resolver las ecuaciones de manera iterativa. Y en los años 30 demostró matemáticamente que efectivamente el proceso era convergente y que la idea que tenía era correcta. Afortunadamente, o desafortunadamente, esto ya es una cuestión de personal, hay un momento en que los ordenadores se empiezan a desarrollar las máquinas automáticas de cálculo. Y esencialmente aquí pongo una de las primeras máquinas de cálculo, y aquí quien está es John von Neumann. Quizás no sea tan, bueno, para matemáticos por supuesto es muy conocido, pero para los que a lo mejor no estén tan familiarizados, John von Neumann está casi al mismo nivel de alguien que está relacionado con las máquinas de cálculo y que sí, que es muy conocido, que es Alan Turing. De hecho, en parte colaboraron, ¿no? Aunque este era un genio húngaro que emigró a Estados Unidos porque tenía el problemilla de que era judío y la zona aquella pues no era segura, emigraron antes incluso. Y este fue la primera máquina de cálculo intensivo que se hace en el año 45, que se llamó ENIAC, y ENIAC era porque era el acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer. Y esta máquina
se desarrolló en el año 45 en la Universidad de Pensilvania, pero realmente era una máquina que se desarrolló para hacer el cálculo automático de trayectorias balísticas. Esta máquina iba a sustituir algo que ha estado bastante de actualidad en el último año, que eran las famosas calculadoras humanas, que eran esta película de Figures, ¿no?, en donde se daba el cálculo, se hacía el cálculo de las trayectorias balísticas. Esto era en el entorno del cálculo de las naves espaciales, ¿no?, las primeras naves espaciales. Esta máquina de cálculo lo que te permitía es que el cálculo en horas, que era del orden de 20 horas para una trayectoria, lo hacía en 30 segundos. Esto fue un cálculo automático. Y el segundo objetivo, que era realmente por el cual se gastó ingentes cantidades de dinero en esto, fue el cálculo de las bombas termonucleares. Esto estaba, digamos, era una prolongación de todo el esfuerzo científico, armamentístico derivado del proyecto Manhattan y los Álamos. Y una segunda máquina que sale inmediatamente después, a los pocos años. Esta primera máquina se hizo el shutdown en el 55. En el año 52, en Los Álamos, justamente, se desarrolla una segunda máquina que deriva de todo lo que era la estructura generada por Newman, que se llamaba MANIAC. Y MANIAC venía de Mathematical Analyzer, Numerator, Integrator and Computer. Esta máquina, que en parte su objetivo inicial era el cálculo de los procesos termonucleares, en el momento en que ya empieza a aflojar la Guerra Fría, toda la inversión que se tomó hizo que una rama de los laboratorios nacionales de Los Álamos empezaran a buscar científicos que desarrollaran la ciencia no bélica. Y uno de estos primeros científicos pues fue un científico griego-americano que se llamaba Metropolis, y que fue el primero que empezó a utilizar cálculos de problemas científicos fundamentales. Y aquí empiezan las simulaciones estadísticas. Es cuando se empiezan a hacer las primeras simulaciones estadísticas. Entonces se empieza a acceder a cómo, a partir de moléculas, de comportamientos moleculares atómicos, obtengo propiedades de ese. Bien, yo ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a poner dos ejemplos relativamente generales, sin entrar en ningún detalle técnico, de esa modelización en química a día de hoy en que se puede hacer, ¿no? Y el primero va a ser en relación con cómo la modelización molecular es extraordinariamente útil en el campo del diseño de fármacos. Y vamos a empezar por dónde estábamos y a dónde vamos, ¿no? El descubrimiento accidental de un fármaco, hay un ejemplo clásico que además revierte a los años 20 del pasado siglo, en Dakota del Norte, donde hay la muerte accidental de un rebaño de vacas por comer trébol dulce en determinadas condiciones Esto lo que hizo es que se cargó un rebaño completo, y aquello se investigó mucho, y el resultado de esta investigación es que esto daba la enfermedad, era debido a lo que se conoció después como la enfermedad del trébol dulce. Esto era un trébol que tenía un olor muy agradable, el sabor no era tanto porque la planta lo tenía, era un sabor amargo, pues la planta lo tenía como defensa para que no se la comiera, ¿no? Pero en determinadas circunstancias, como las que se dieron en aquel sitio, en aquel momento, pues había el trébol dulce tiene un compuesto que se llama cumarina. Esta cumarina, en presencia de un ambiente húmedo, facilita que un hongo la transforme en una molécula que es bastante parecida, que es el 4-hidroxicumarina, que en determinadas circunstancias como las que se dieron allí, con la ayuda del formaldehído, se produce el dicumarol. Y el dicumarol, la característica, que es lo que se encontró en aquellas vacas y se encontró en otros fenómenos iguales que se fueron dando en años posteriores en distintos sitios, es un fuerte anticoagulante. Es decir, lo que ocurrió fue que todas las vacas se murieron porque tuvieron unos derrames brutales. Y eso, que es un fuerte anticoagulante, resulta que es un fármaco extraordinariamente útil, por ejemplo, para evitar el típico, la heparina, que se utiliza en los tratamientos postquirúrgicos, precisamente para evitar los coágulos, pues está directamente en relación con esto.
Evidentemente, en otros casos, lo de un anticoagulante, como pasar la vaca, no lo puedes utilizar, pero el origen viene de ahí. Es un origen completamente empírico y, bueno, lo que hay que saber sintetizarla, y esto es lo que se hizo. ¿Cómo es el desarrollo actual de un fármaco? En el desarrollo actual de un fármaco, esto lo he tomado de una charla que dio uno de los jefes de investigación de Boehringer Pharma, que es una de las multinacionales, ¿no? Es, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo una enfermedad, hay una cierta enfermedad, entonces el primer paso que se da es buscar la conexión entre la enfermedad y los mecanismos moleculares. Cuando se tiene esa relación, entonces se definen las dianas del fármaco. Y si se define qué tipo de moléculas serían capaces de atacar a lo que genera la enfermedad. Y una vez que se tienen definidas esas dianas, entonces se buscan moléculas que actúen de manera apropiada y eficaz sobre las dianas mediante fármacos que sea. Y eso implica una gran variedad de distintas sustancias químicas, de juegos químicos, cambiando un poco las cosas para ver, ¿no? Es como el caso que en el caso que teníamos antes, el juego químico que te vaya de que cambies aquí y metas el doble de anillo, pues supone que esto sea un fuerte coagulante o que esto sea un coagulante mucho menos potente. Pues entonces empiezas a jugar con esas variaciones. Una vez que lo tienes eso más o menos masterizado, entonces haces una evaluación clínica del nuevo fármaco. Y esa evaluación clínica del nuevo fármaco son las pruebas, las distintas fases que implican un posterior a aprobación del tratamiento, y ya con ello el tratamiento pasa de la droga o el fármaco a la industria. Pero, ¿eso cómo se consigue? Bueno, pues aquí tenéis una estimación que hacía del coste de un nuevo fármaco. El coste de un nuevo fármaco, estamos hablando del orden de 800 a 1.000 millones de dólares. Y eso es porque en los estadios iniciales que estamos diciendo, cómo estamos buscando esas dianas, normalmente se va a estar jugando con compuestos, diferentes compuestos que pueden estar en el orden de 10.000, porque van a ser variaciones de pequeños cambios en pequeños sustituyentes sobre la molécula. Porque se sabe más o menos lo que es la diana, pero no se sabe realmente todas las claves del mecanismo. De estos 10.000, aproximadamente pasan al tratamiento preclínico 250 compuestos. Y esto puede ser el periodo medio del orden de 6 años y medio. Y después de esto, del periodo preclínico, nos quedamos ya en los ensayos clínicos, en lo que es ya en hospital con enfermos, nos movemos en orden de 5 de estos 250. Y esto pueden ser otros 7 años. Y hay muchas veces que se quedan en los ensayos clínicos. Y después de esto ya lo que queda es la revisión oficial, la autorización, y normalmente pues se aprueba uno de los fármacos. Aunque normalmente se patentan todos, pero la industria pues manda un guión, comercializa una de esas empresas. Aquí tenemos el orden de una aproximación del porcentaje de éxito cuando va de una fase a la otra. Es decir, que cuando empiezas con lo que está buscando la diana, el descubrimiento de la diana, del descubrimiento de la diana a los que ya son el descubrimiento de auténticos elementos que sean verdaderamente efectivos con la diana, tienes un 63% de probabilidades. Después pasas, cuando vas pasando por las distintas etapas, es el 61% del 63% y así, de manera que al final lo que es cuando el fármaco, una vez registrado el fármaco, se lanza al mercado, pues el orden de éxito está en el orden del 1 o el 2%. ¿Qué es entonces el papel clave de la computación en esto? El papel clave de la computación en esto es que aquí está el mecanismo de generación hecho en un diseño, ¿no? El ciclo, ¿no? Entonces, la idea inicial es que la idea para los posibles fármacos, para las nuevas moléculas, se genera de dos formas. Una, por ideas de síntesis. Siempre hay químicos, lo que se llamaría en cocina tener olfato, pues hay químicos sintéticos, en inorgánica, que tienen olfato para este tipo de compuestos, por similaridades con otras cosas, podrían ser. Y por otro lado, también hay lo que se llama la síntesis in silico, referida a el uso de ordenadores para generar
moléculas que potencialmente puedan ser también interesantes. Esto lleva a generar un conjunto de moléculas que mediante computación se predicen sus propiedades. Y del conjunto de propiedades de todas las moléculas, los distintos colores estarían representando la adecuación o no de esas moléculas, se seleccionan algunas que son las que se priorizan para sintetizarlas experimentalmente. En la síntesis experimental de cualquier compuesto estamos hablando de miles de dólares. El testado de los compuestos mediante ordenador, estamos hablando del orden del coste de ordenadores de tamaño pequeño, así que estamos hablando del orden de cientos o miles de dólares escasamente, ¿no? Y se miden estas propiedades y entonces estamos entrando en este ciclo y es como se debe. Segundo gran ejemplo donde podemos ver el interés de la química teórica. El caso de el desastre de Fukushima Daiichi. Fukushima Daiichi, que fue en el año 2011, es el desastre, como ocurre en muchos de estos casos, la superposición de distintos hechos negativos que dan un efecto cinético bestial, ¿no? El primero es, y no es pequeño, el mayor terremoto de la historia de Japón. El segundo, que después de ese terremoto hubo un maremoto 50 minutos más tarde, cuando la central nuclear estaba al lado del mar. Y el tercero es que las bombas de refrigeración de los reactores, al inundarse de agua, dejaron de enfriar y entonces se produjo la fusión de 3 reactores. La fusión de 3 reactores lo que hizo directamente es vertir a la atmósfera, a la tierra y al mar una cantidad ingente de material radiactivo. Este material radioactivo contamina. ¿Qué es lo que pasa cuando todavía, por supuesto, estamos en un proceso de depurado, ¿no?, en Japón, de toda la contaminación existente, y hay que tener mucha información relevante sobre los distintos tipos de comportamiento de los elementos radiactivos? ¿Qué es lo que pasa? Que la información experimental para conseguir sobre material radiactivo es extremadamente cara y extremadamente difícil, porque una de las primeras cosas es que muy pocos centros en el mundo están autorizados para trabajar con material radiactivo, como todo lo que hay en el mar, en la tierra. Segundo, porque como estáis viendo aquí, esto es una planta experimental, esto es súper caro. De manera que, mientras que eso es súper caro, nosotros podemos intentar modelar nuestro sistema, y es lo que hicimos. Este es un ejemplo nuestro donde estudiamos la química en disolución de los actínidos. Aquí está en la tabla periódica, los actínidos, toda esta fila de elementos son todos radiactivos, y nosotros lo que hicimos fue estudiar uno de estos elementos radiactivos en agua, que son los complejos, como muchos de los elementos radiactivos, los cationes radiactivos que están en el mar, que en las arenas de Fukushima. Y nos fuimos al caso último, que es de toda esta serie, en algunos de los casos hay tan poca especie que, pasado el Californio, ninguno del resto de los elementos de la tabla periódica tiene cantidad suficiente como para hacer una disolución de ese cambio y simularla. Nosotros generamos teóricamente un potencial y hicimos simulaciones estadísticas de esto, porque el problema que hay aquí es que la duda que hay es qué es lo que pasa cuando tú pones agua alrededor de cada uno de estos cationes, cómo evoluciona a lo largo de la tabla periódica. Lo que tienes alrededor del ion es más agua o menos agua que la que hay alrededor del uranio, por ejemplo, ¿no?, o el neptunio, ¿no?, uno de los ejemplos típicos. Bueno, pues para eso nosotros hicimos un modelo, y ahí está el modelo, a la diferencia del modelo matemático, que es, vamos a admitir no que todo el Lego destrozamos todo en átomos y moléculas, sino lo vamos a dejar en un estado intermedio, un estado en el cual el ion central y las primeras moléculas de agua forman una molécula, una supermolécula, y con esa supermolécula nosotros podemos estudiar mejor la estabilidad de los sistemas. Eso es un modelo en química. Entonces, bueno, para hacer ese modelo hicimos una serie de cuestiones técnicas que no vienen al caso, pero ahora quiero mostrar junto la combinación del modelo con los resultados experimentales cómo genera algo nuevo. Nosotros hicimos eso con mucho cuidado, con mucha ilusión, lo hicimos muy bien,
pero como del californio casi nadie sabe nada, pues nos tomamos la molestia de generar dos tipos de aproximación. En uno de los tipos de aproximación encontrábamos que el número de moléculas de agua que rodea el californio era 8. Y en otra de las estrategias que seguimos, el número de moléculas de agua era 9. La referencia del principio es que al principio del grupo de la serie de los actínidos, el número de moléculas de agua es 9. Los resultados que teníamos eran ni 9 ni 8. Tenemos un resultado. Junto con esto, y con la colaboración de gente del Centro de Energía Atómica francés, conseguimos hacer la medida de una disolución de californio con el único microgramo de californio que había en Francia en aquel momento. Y esa fue la medida experimental que está aquí en un espectro, que es lo de menos, son los puntos estos negritos, ¿no? Son los mismos arriba y abajo. Y ahora, aquí, con esta referencia de los puntos negritos, experimentalmente se hace un proceso de ajuste de la función para ver qué es lo que nos da. Y los resultados, cuando consideramos 8 moléculas en la línea azul, o cuando consideramos 9 moléculas, que es la línea roja, prácticamente son igual de buenos. Luego, el resultado experimental tampoco nos daba la respuesta. ¿Qué es lo que hicimos? Combinamos los resultados teóricos y experimentales y cogimos nuestros previos resultados teóricos y simulamos lo que sería el espectro si la coordinación fuera 8, que es el azul, o el espectro si la coordinación era 9. Está claro que la coordinación que daba era la 8 y entonces demostramos que experimentalmente a lo largo de la serie el tamaño del número de moléculas y el tamaño del sistema va haciéndose más pequeño. Esto es el segundo aspecto en combustible y lo que es el coste. Bueno, no hay nada que decir, la simulación que nosotros hicimos costaría probablemente entre personal y tal del orden de 2.000 euros. Las medidas experimentales costaron medio millón de euros, porque tú no solamente tienes que ir a un sincrotrón a medir, sino más tienes que ir a una línea del sincrotrón que esté especialmente adaptada para poder hacer muestras radiactivas. Entonces, no hay cuestión de modelo, aunque casi te equivoques algunas veces, merece la pena equivocarte unas cuantas veces. Bien, el último ejemplo que os voy a mostrar en la animación es un caso parecido. Es el problema no de la contaminación, sino el problema de el almacenamiento de los residuos nucleares. Que es un problema que está latente porque, cuidado, aunque se quiten todas las centrales nucleares, que es un problema distinto, todas las centrales nucleares tienen unas piscinas enormes llenas de balsas con material radioactivo. Y queramos utilizar o no energía nuclear, nos tenemos que ocupar de eso. Y esas piscinas no son reservorios permanentes, sino son reservorios provisionales. Los reservorios permanentes son estos, ¿no? Se establecen unos pellets para meter el óxido de uranio. Esto se envuelve en unas camisas donde está el combustible nuclear gastado, y esto se mete en una matriz de bentonita, que es un silicato laminar, un silicato laminar que es el que se introduce a unos 500 metros en lo que serían los cementerios permanentes. ¿Cuál es el posible problema? ¿Cuál es el posible problema que tiene las cuestiones de seguridad? Pues que en un momento dado empieza a haber se empieza a mojar, entra el agua en lo que son los cilindros donde está el uranio, se disuelve el uranio sale por las arcillas y aparece la contaminación. El hecho de que tenga una arcilla precisamente lo que hace es que retiene el uranio respecto a los cationes. Entonces, esto es el silicato laminar, la morillonita, que es uno de los casos que se emplea, y nosotros lo que hemos hecho ha sido unas simulaciones de cómo está el catión radiactivo dentro de la morillonita. Aquí tenéis, lo primero, es simplemente el ejemplo de modelización. Aquí lo que estáis viendo es, estas láminas de aquí son las láminas del silicato. Y lo que hay entre lámina y lámina son moléculas de agua, es lo que se está viendo que se mueve, y estas cosas azules son los sodios que hemos visto antes del silicato. Aquí lo que hemos hecho es modelizar de todo un silicato con láminas infinitas, nos centramos solamente en dos interláminas y 3 láminas. Y aquí estamos quitando las moléculas de agua, y lo que estáis viendo son los átomos de sodio del líquido que está entre esas capas. En un momento dado, cuando tenemos la contaminación, nos aparecen los cationes radiactivos. En este caso esto es uranio, uranilo, es una versión del uranilo. Y
Aquí tenéis la visión de cómo aquí están quitadas el resto de las aguas, en la región interlaminal estamos navegando y estamos viendo cómo el uranilo, ¿no?, está enfrentado a una cara de lo que vemos aquí, que son la cara del silicato laminar, donde lo que tenemos son, estos que se ven aquí, son unos tetraedros de silicio y las bolitas estas son los átomos de oxígeno. Aquí utilizamos el modelo que he dicho antes y entonces lo que decimos es el uranio no está solo, el uranio está con sus 5 moléculas de agua, que es una unidad completa, y esa es la supermolécula que es activa y que permite hacer los cálculos de una manera más cómoda y más potente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estamos viendo las láminas, ahora estamos viendo no la región interlaminar, sino estamos viendo estas láminas que tienen. Estas láminas están cargadas negativamente, porque lo que tenemos son, estos amarillitos son los tetraedros de silicio, y lo que está en medio, en azul y en moradito, es octaedros de aluminio, que es la composición inicial del silicato. Cuando sustituyes aluminio por magnesio, se carga esto, porque el magnesio tiene carga 2 más y el aluminio 3 más. Entonces esto se carga negativamente, por tanto es por eso que aparecían los sodios en la región interlaminar, porque esos cationes compensan la carga, ¿no? Y aquí tenemos la visión frontal. Esto lo que hemos visto es cómo es la estructura del silicato y cómo entra, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es la animación de qué es lo que pasa. El interés de esta arcilla que el catión radiactivo se quede pegado en las interláminas y no evacúe fuera, entonces contamine, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es la superficie, estamos viendo el uranilo, estamos viendo las 5 moléculas de agua, y aquí se está viendo una cosa más. Una de estas moléculas de agua, que está muy solidaria, está retenida por un átomo de oxígeno. Ese es el tipo de cosa que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo esta visión, y ahora lo que vamos a ver es la dinámica en una visión azimutal, ¿no? Se ha contaminado, tenemos varios cationes, y ahora lo que estamos viendo es cómo se mueven, ¿no? Se está viendo cómo están retenidos, ¿no?, en determinadas posiciones, y con el tiempo eso se va moviendo. Estamos viendo la dinámica del sistema, ¿no? Prácticamente hay un movimiento oscilante. En realidad, este movimiento oscilante, lo que se está viendo aquí es que este motivo, rosita, es la zona en la que se puede está el uranilo más marcado. Cuando uno se va, pues entra otro uranilo. Así que una de las experiencias es cuando tú quieres conseguir una arcilla que sea efectiva, tenemos que seguir un modelo en esta línea, en la que se generen estos patrones, y aquí ya lo que vamos viendo es definitivamente la evolución del sistema. Bueno, esto por supuesto no lo he hecho yo solo, gracias a Dios, pero aquí simplemente tengo que agradecer a la gente de mi grupo que ha participado en el desarrollo de esto, a Christophe Denauer, que es el que hizo las medidas experimentales del Californio, y a Jorge Hernández Cobo, que es un colega mexicano con el cual hemos desarrollado parte de los potenciales. Y la última transparencia que quería ponerlo era justamente una transparencia que, sin saber nada de esto es una cosa que generamos con un compañero que está por ahí, José Manuel Martínez, y que representa bastante bien la cuestión del modelado, porque aquí lo que estamos poniendo es: nosotros hacemos cálculos teóricos mediante ordenadores que tratan de simular resultados experimentales, obtenemos resultados experimentales en un sincrotrón, que son estos resultados en estas oscilaciones, que comparamos con nuestras oscilaciones amarillo, con lo cual los resultados que tenemos aquí se tienen que parecer mucho a la realidad. Eso es una cosa que se llama sinergia. Y muchísimas gracias por su atención.